El día de hoy vamos a dedicar esta sesión académica a la patología, a una patología del área faringolaringea. Y bueno, la verdad es que estoy muy emocionado y muy contento de los dos ponentes que nos van a acompañar el día de hoy. Presentaré al coordinador de la sesión y él a su vez pues me va a hacer favor de presentar a nuestro ponente invitado, que debo decir estamos rayados en ese sentido. Para mí es un gusto presentar a una persona a la que estimo mucho, a la que admiro mucho y que considero mi amigo, al doctor Fermín Zubiaur Gomar. El doctor Fermín, conocido también por todos ustedes, él labora en la Clínica de la Voz en la Ciudad de México, hizo su fellow en laringología en Portland Boyce Clinic en el estado de Oregon, en la ciudad de Portland. Es profesor de la Cátedra de Otorrinolaringología de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México y es profesor también de posgrado dentro de la Clínica de la Voz para todos los que están de los médicos en formación. Es expresidente y actualmente integrante del Consejo Directivo del Capítulo Mexicano del Voz Foundation. Es secretario general de la Sociedad Mexicana de Laringología y Fonocirugía y pertenece al Advisory Board del Pan American Vocology Association. Y pues bueno, para mí es un gusto que él coordine esta sesión de patología faringolaringea y a quien le voy a pedir que pues esté con nosotros en el estrado y me haga favor de presentar al doctor Carlos Amabile, quien también es una persona que es un alto estudioso y un excelente experto en todo este tema que vamos a manejar el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Amabile, y le dejo en los micrófonos al doctor Zubiaur. Bueno, muy bien, pues buenas noches. Muchas gracias al doctor Francisco Sáenz, mi querido Paco, gracias por tenerme aquí, gracias a la mesa directiva por organizar todo esto, gracias a todos los que están aquí presencial y todos los que están conectados, que ya vi ahí que son bastantes. Yo me acuerdo, bueno, te veo, siempre hay muchos residentes, lo cual siempre está padre que estén aquí, aunque yo sé que no es obligatorio que estén aquí, yo sé que estén aquí por gusto. Y yo me acuerdo mucho, siempre lo digo, las veces que he tenido la suerte de estar aquí enfrente de ustedes, yo me acuerdo mucho cuando era residente, venía a las sesiones, y me acuerdo cuando veía las sesiones y decía, estaría increíble poder algún día dar una sesión, o coordinar una sesión, o participar. Entonces, por eso cada vez que me toca estar aquí me siento honrado, me da gusto, me siento contento, y también que eso sirva para que toda la gente que está en formación, los residentes, los que están saliendo, anímense a participar, acérquense con la mesa directiva, involúcrense, hay muchas cosas que todos podemos hacer por la sociedad y nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para hacerlo, así que la sociedad somos todos justos, todos estamos aquí, así que anímense, acérquense, tengan la confianza, porque esa es la única manera que la sociedad va a seguir creciendo y teniendo excelencia. Así que gracias, y siempre también me da gusto ver a mucha gente entusiasta como el doctor Rafa Muñoz, que viene a todas las sesiones. Siempre hay doctores que son ejemplos a seguir y hay gente que siempre viene entusiasta, así que también les agradezco por ese ejemplo, ¿no? A toda la gente, a los maestros. Pues bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me gusta, es muy controversial. Me pidieron dar una introducción del tema. Es una introducción entre comillas porque es como 25, 30 minutos, pero y después con más calma cuando se acerque la participación del doctor Amabile me gustaría presentarlo porque realmente es un honor que esté con nosotros, es una persona extraordinaria y creo que vamos a aprender mucho también de todo lo que nos va a decir. Y vamos a hablar sobre, en particular, me pidieron que hablara sobre el abordaje diagnóstico terapéutico de los pacientes con reflujo faringolaringeo y dirán, bueno, ¿qué más puede uno hablar del reflujo? Ya es como un tema que luego a veces habla mucho y luego como que es repetitivo, hay gente que siente que es aburrido, pero yo lo que creo es que es un tema tan controversial que se puede volver entretenido. Así que justamente de lo que vamos a hablar, yo no tengo ningún conflicto de interés, simplemente asociaciones académicas con las instituciones que ustedes ven ahí, la Universidad Panamericana donde doy clase, la Sociedad Mexicana de Laringología donde nos juntamos muchos laringólogos que nos apasiona el tema de la laringología, la voz, la deglución, la vía aérea y finalmente asociaciones dedicadas de manera multidisciplinaria al estudio de la voz humana y la voz profesional también.
Entonces, el reflujo laringofaringio o faringolaringio, como le quieran decir, tiene un impacto importantísimo en nuestra especialidad, siempre la ha tenido. Digo, no me dejarán mentir que todos los que estemos aquí, todos los que estamos aquí, los residentes, adscritos, torrinos, le hemos dicho a un paciente, tienes reflujo y te voy a recetar un inhibidor de bomba de protones. Yo creo que sería rara la persona que no lo haya hecho. Entonces el impacto es indudable, impacto en particular en el área a la que yo me dedico, que es la laringología, sin duda, y por supuesto tiene un impacto en la receta, en lo que todos nosotros recetamos. Entonces no es poner en duda si existe o no, existe sin duda, hay mucha evidencia de que existe, pero ¿qué tanto afecta nuestra área? ¿Realmente qué es lo que afecta en nuestra área como otorrinos? Y no se trata de que yo venga a hacerles un resumen del capítulo del libro que ustedes ya leyeron o de las escalas que ustedes ya conocen. Lo que me gustaría es tratar de a lo mejor sacar cosas más controversiales para que las podamos discutir. Si ustedes se meten el día de hoy y ponen reflujo laringofaringio en Google o se meten a PubMed y buscan reflujo laringofaringio, como que lo quieran poner, pues en cuestión de segundos hay más de 12.600 en Google y más de 2.000 resultados sobre el tema. O sea que publicaciones, literatura, escritos hay de sobra. La cosa es cómo vamos a seleccionar esa información, y creo que como toda la medicina, pero en particular en este tema, tenemos que poner sobre una balanza la evidencia, que es importantísima, pero también poner sobre una balanza de manera importante la experiencia clínica y la curva de aprendizaje de lo que vamos viendo, porque estas dos cosas tienen que llegar a cierto balance. Si nosotros solo nos basamos en una o en otra, podemos estar dejando de lado algunos aspectos importantes en la manera como vamos a tratar a nuestros pacientes. Entonces yo les preguntaría, y no es examen, y luego a veces la gente dice, me choca cuando me dicen que levante la mano. No tienen que levantar la mano si no quieren, pero pregunten, es una pregunta, ustedes contesten ustedes mismos, y la gente que nos está acompañando por Zoom, ¿qué porcentaje de pacientes que ustedes ven con síntomas laringios, y me refiero a síntomas laringios, puede ser tos, carraspeo, cuerpo extraño, disfonía, globo faríngeo, ¿no? Cualquier síntoma en esta zona que ustedes ven, ¿qué porcentaje de esos pacientes tienen algún dato de reflujo laringofaringio cuando meten una cámara? Y en general, lo que la gente normalmente contesta es entre el B y el C, un poquito más cargado al C. Entonces, es algo que nosotros comúnmente estamos diagnosticando. Entonces, no se trata de decirles cómo diagnosticar el reflujo laringofaringio, sino más bien cómo podemos diagnosticarlo de la mejor manera posible, para que entonces cuando decidamos recetar un medicamento lo hagamos pues, de la mejor manera posible también. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este proceso casi automatizado de pensamiento cuando vemos un paciente que pensamos que tiene reflujo? Pues nosotros pensamos, bueno, es un paciente que puede tener tos crónica, globo faringio, descarga, laringitis, disfonía, puede que no esté cantando bien, aclaramiento faringio, y nosotros lo que estamos pensando casi automático es que, claro, pues es que seguro va a tener edema y eritema interaritenoideo y tiene edema laringio difuso, y pues muy probablemente le voy a recetar algún inhibidor de bomba. Es casi como el proceso automatizado. Si llega un paciente con estos síntomas, ustedes ya están pensando, ya que termine de contarme todo lo que me está platicando, porque yo ya sé qué le voy a recetar. Ya sé exactamente qué le voy a recetar y ya estás pensando en que ya te vayan pasando al otro paciente. Casi así es la cosa con esos pacientes. Es un proceso automatizado. Entonces yo subrayo, siempre van a ver que voy subrayando disfonía, porque hay mucha evidencia positiva sobre algunas cosas asociadas al reflujo y otras que no tienen tanto apoyo de evidencia científica. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los métodos diagnósticos habituales para que nosotros podamos apoyar un diagnóstico de reflujo extraesofágico o laringofaringio? Normalmente a lo que tenemos acceso pueden ser faringoesofagogramas o trago de bario o videofluoroscopía de la dilución, la endoscopía laringea, que eso es lo que habitualmente tenemos a la mano. En algunos centros más especializados se pueden hacer pruebas de sensibilidad laringea con pulsaciones de aire, y también en muchos centros laringológicos ahora en el mundo se hacen de manera rutinaria endoscopías
esofágicas transnasales, cosa que a los gastros no les encanta, pero es una cosa que muchos laringólogos están haciendo ahora en la consulta habitual de laringología. Sin embargo, sigue siendo la pH-metría de doble canal de 24 horas como el estándar de oro, entre comillas, porque es un estudio de estándar de oro que en cuanto a especificidad y sensibilidad podemos poner un poco en duda qué tanto nos está ayudando a hacer el diagnóstico, pero sigue siendo lo que al día de hoy, en teoría, en el mundo de la gastroenterología y los síntomas extraesofágicos, como que en teoría tenemos a la mano para diagnosticarlo. Entonces, ¿qué tenemos de evidencia positiva, científica? O sea, ¿qué sí sabemos que el reflujo extraesofágico puede producir? Globo faríngeo, sensación de algún cuerpo extraño, tos crónica y visualmente eritema y edema laríngeo. Eso está muy demostrado, muy asociado. Sin embargo, ¿de qué al día de hoy no tenemos evidencia contundente? Cuando el paciente llega y les dice estoy ronco o tengo un problema en el tono de la voz. Tenemos que hacer una diferenciación porque el paciente que llega disfónico, hay algunas cosas ahí como que están incompletas para que nosotros podamos tener ese proceso automatizado de decir, está ronco, le voy a recetar un medicamento para reflujo. Y entonces, ¿qué pasa en nuestra cabeza también? Que tenemos este otro proceso automático que decimos, bueno, nos justificamos con la receta diciendo, pues una disfonía es casi igual a laringe roja. Y dice uno, pues sí, pero claro, porque el reflujo sube, irrita la laringe, da eritema y laringe posterior roja, eso irrita las cuerdas y da disfonía, es como está muy claro. Pero no hay nada al día de hoy que a mí me pueda demostrar de manera muy certera cómo es que este eritema y laringe posterior roja, por algún motivo, irrita el tercio medio de las cuerdas o hace que tenga un cierre incompleto a la hora de ver una estroboscopía. Entonces, esa es la parte que tenemos que cuestionar. Entonces, la clave de poder justificar una receta y tratar a un paciente como un paciente con reflujo o extraesofágico o como sea, pues es el diagnóstico y ahí es donde entonces tenemos mucha discusión y controversia. Entonces, yo les voy a poner estas laringes y así de entrada nada más vean si hay alguna que les salta un poquito a la vista, que digan, esta como que siento que podría tener reflujo por ahí. Entonces vean así rápidamente, a lo mejor podrían decir que es esta, ¿no? Dicen, pues mira, no se ve muy roja, pero se ve como inflamada esa parte posterior, ¿no? Como una laringitis posterior. O a lo mejor dicen, pues no, mira, yo creo que es esta porque se ven los aritenoides como un poquito edematizados, no se alcanza a ver bien los pliegues vocales porque las bandas como que la están cubriendo. O a lo mejor dirían, no, pues esta, aquí tiene obliteración ventricular y tiene como ahí vascularidad en los aritenoides, hay algún tipo de irritación ahí. Bueno, si yo les dijera que absolutamente ninguna de estas tiene reflujo extraesofágico, porque todas esas cuerdas vocales son las mías. Y es el mismo día, en una misma sentada de exploración física, yo metiendo la cámara para verme las cuerdas con una por nariz, otra por la boca. Lo que cambia es que en una le puse una luz de xenón, en otra le puse luz LED, en otra usé un videoendoscopio chip tip, en otra usé un lente de 70, en una no le puse balance de blancos y en la otra sí. Todo soy yo. Y yo, pues hasta donde yo no tengo reflujo extraesofágico, o por lo menos no tengo síntomas de reflujo extraesofágico. Entonces, la imagen puede ser, pues, rara. Y entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es para ustedes, para cada uno de ustedes, qué es una laringe roja? Y entonces yo les preguntaría a su vez, ¿qué luz usan? ¿Ustedes saben qué luz utilizan en sus endoscopías diarias? ¿O nada más la que les pongan ahí en el hospital? ¿Es luz de xenón? ¿Es LED? ¿Es de halógeno? ¿Qué cámara usan? ¿Hacen balance de blancos cada vez que hacen una endoscopía? Puede ser HD, puede no ser HD, que es de 3 chips. ¿Qué cámara usan? Y más importante aún, ¿qué tanto se acercan? ¿Se quedan muy lejos donde la epiglotis les está obstruyendo la vista? ¿O se acercan así para ver la trama vascular? Entonces, todos esos factores puede cambiar el rojo. No es lo mismo un rojo dependiendo todos estos factores. Y entonces estas escalas que ya conocemos, que son muy famosas, todo el mundo las hemos usado, ¿no? Desde que yo me acuerdo siempre es las escalas, sí tiene esto y puntaje y reflujo. Entonces estas escalas son interesantes porque están hechas y diseñadas por el grupo, esta fue como la tesis de la doctora Jamie Kaufman. Jamie Kaufman es una laringóloga
que ha dedicado gran parte de su vida académica en describir problemas extraesofágicos de reflujo. Y ha tenido un grupo de personas que ha entrenado, entre ellos Gregory Posma, Peter Belawski, que ahora es una autoridad máxima en cosas de reflujo y deglución. Y entonces estas escalas se han mantenido ahí. Y ellos mismos, desde aquel entonces, y esto es 2002, 2000, cosas que han concluido es que pues, hay un porcentaje importante de personas que tienen reflujo. Y más pacientes, fíjense, disfónicos. Más del 50% de los que ellos ven disfónicos tienen algún tipo de asociación o manifestación de reflujo. La asociación con algunos síntomas es claro, pero vean, este mismo grupo dice, la asociación con la disfonía no es tan clara. Entonces, bueno, pues esto fue 2000, 2002, eso seguro ha cambiado a lo largo de los años. ¿Y qué pasa? Que en los capítulos que leemos todos, del Cummings, del Bailey, de los manuales, todos, hay muchos capítulos de esto, pero fíjense quiénes son las personas que escriben los capítulos. Son del mismo grupo de la doctora Kaufman. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, no está mal, qué bueno, pero uno tiene que cuestionar si hay ciertas tendencias en lo que estamos leyendo. No porque sea el Cummings o no porque sea el Bailey, no porque sea un artículo, tenemos que creer ciegamente lo que está sucediendo, tenemos que ser analíticos en lo que estamos leyendo, incluyendo, por supuesto, los artículos. Hay libros ahora, vean esta por favor, Killing Me Softly from the... O sea, cosas así, que son libros ya que se venden y que están por todos lados. Entonces, este es un artículo que publicamos ya, esto fue como el artículo como de mi tesis cuando fui con el doctor Thomas a entrenar, y lo que tratamos de hacer, esto fue 2013 en los archivos europeos, tratamos de ver cómo se estaba sobrediagnosticando reflujo laringofaringeo como causa de disfonía. Y entonces lo que tratamos de hacer es determinar qué pacientes que llegaban a la clínica especializada en voz, con diagnóstico previo de reflujo, quienes realmente tenían reflujo como esa causa. Y entonces lo que vimos es que la gran mayoría de los pacientes que venían diagnosticados como pacientes con reflujo, muchos tenían otras cosas. Y de esos, la gran mayoría eran pacientes que tenían un problema muscular o un problema neurológico, es decir, no tenían el típico pólipo o la típica parálisis o unos nódulos gigantescos. Tenían cosas que no eran tan obvias, pero que cuando lo buscabas encontrabas diagnósticos más finos y no eran necesariamente reflujo. Vean este paciente, 68 años, ahí está, disfonía 7 meses, le dijeron que era reflujo, tratamiento durante más de 4 meses para reflujo, y vean aquí uno podría decir, bueno, aquí se ve claramente que no se ven las cuerdas porque está dematizado los aritenoides, tiene una obliteración ventricular, pero vean cuando la estroboscopía cómo realmente las pliegues vocales no están logrando tocar una con el otro, ¿ya vieron? Este es el caso típico de una disfonía por tensión muscular. Vean cuando abre, sigue el edema cuando respira ahí, ¿no? De repente se ve normal. Solo es que aprieta cuando está fonando y al apretar mantiene las cuerdas separadas. Disfonía por tensión muscular. ¿Se quita con inhibidor de bomba? No, se quita con terapia de voz. Otro ejemplo, ahí está, ¿no? Disfonía por tensión muscular. Otro ejemplo. Un tenor, 58 años, 11 meses de evolución, diagnosticado como reflujo, no mejora, no logra llegar a sus agudos. Estroboscopía, fuera de las secreciones, pareciera que el cierre es bastante bueno, miren, aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? Él se queja de que no llega a agudos. ¿Qué hacemos? Le pedimos que se vaya a agudos. Y en agudos empezamos a ver un cierre irregular. Nos acercamos más y vemos de cerquita que el epitelio tiene cierta opacidad, engrosamiento. Este paciente tiene elevaciones epiteliales fibrosas por fonotrauma. No le vamos a llamar necesariamente nódulos porque ese es un término muy general. Elevaciones, hay gente que le llama prenódulos o nódulos chiquitos. Tiene elevaciones ahí y está haciendo que no logre llegar a agudos. ¿Se le va a quitar esto con tratamiento para reflujo? No, se le va a quitar con algo de terapia y si no mejora, posiblemente hasta con cirugía, pero no necesariamente es por reflujo. Entonces, esto les decía yo que está cada vez más presente en muchos centros.
las esofagoscopías transnasales. Y esto ha permitido que muchos laringólogos tengan más acceso a la patología esofágica. Y les digo, esto es algo que está mucho en controversia en cuanto a los gastros se refiere, que no les encanta que el otorrino, el laringólogo, esté metiendo endoscopios al esófago, pero eso es una realidad en muchos centros ahora. Entonces les quiero poner aquí este resumen, esto creo que es un resumen bueno, acerca de una revisión sobre reflujo laringofaringeo y extraesofágico. Este es de la Academia Americana y esto fue 2019, pero hace un buen resumen, no es un buen análisis, pero fíjense, concluyen varias cosas. Uno, que la heterogeneidad de los protocolos relacionados a reflujo laringofaringeo dificulta el poder hacer un resumen concreto y específico. Entonces, pasan los años y dicen, pues como que no hay muchas cosas que podamos concluir. Segunda, la eficiencia de los inhibidores de bomba de protones continúa siendo pobremente demostrado y mal medido por las herramientas clínicas actuales. Entonces, ¿qué tanto están ayudando estos medicamentos a tratar la patología de otorrino en esta zona? Pues está como en duda también. Entonces uno dice, bueno, ya pasaron tantos años y sigue la cosa similar. O sea, ¿qué tanto entonces? Hay mucha esofagoscopía transnasal y endoscopios, pero la realidad es que no ha cambiado mucho las cosas, que siguen siendo como dilemas o siguen siendo pues problemas de discusión. Esto es un libro que salió hace un par de años, está buenísimo como compendio de información de laringe, se los recomiendo muchísimo. Y a mí me tocó la suerte de escribir el capítulo de este libro justo sobre reflujo laringofaringeo. Y entonces ahí, digamos que me obligaron a hacer todavía una revisión más exhaustiva sobre la evidencia que hay al día de hoy. Y lo que quiero hacer con esto simplemente es ponerles un resumen rápido de las cosas más importantes de medicina basada en evidencia sobre el reflujo laringofaringeo. Y al final de ese capítulo puse una tabla, que es la que ven aquí, donde ponemos ciertos conceptos rápidos de lo que dice la evidencia sobre esto. El primero es, ¿podría ser útil para todos nosotros diagnosticar y tratar enfermedad por reflujo gastroesofágico del reflujo laringofaringeo? Se pueden hasta considerar como patologías un poquito independientes. ¿Por qué? Porque hay diferencias en la cobertura del esófago a lo que tenemos en la faringe. El esófago está preparado hasta cierto punto para recibir ácido, nuestra faringe no. Y otra es que hay una sensibilidad obviamente más elevada en la vía aerodigestiva superior, entonces las manifestaciones pueden ser diferentes. Lo que es importante que se acuerden es que hay dos mecanismos de los cuales puede afectar un reflujo arriba, en nuestra zona. Uno es el mecanismo directo, obvio, ¿no? Llega el reflujo, sube, quema, por decirlo de alguna manera, la faringe y les da todo lo que ya conocen, carraspeo, cuerpo extraño, tos. Pero hay otro mecanismo que es muy importante, que es el indirecto. ¿Qué significa esto? Que hay quimiorreceptores en la mucosa que cuando llega tantito reflujo al esófago distal puede activar síntomas arriba en la hipofaringe, sin que llegue el reflujo hasta allá arriba. Esto se llama mecanismo indirecto. Y esto se los digo porque la siguiente vez que ustedes, les ha pasado que mandan un paciente a gastro y dices, tiene reflujo. Y llega el gastro, le hace pruebas y dice, no, perdóname, no tiene, aquí está la pHmetría, no estés inventando otorrino. Y tú dices, pero cuando yo le mando inhibidor de bomba sí mejora. Y entonces ya ustedes ya tienen justificación. ¿Sabes qué, gastro? Es que seguramente es un mecanismo indirecto lo que está sucediendo. Sí está respondiendo a medicamentos, no porque esté subiendo el ácido hasta allá, porque tiene un mecanismo indirecto y por eso el medicamento le puede ayudar. O sea, sí hay justificación de dar estos medicamentos cuando ustedes están seguros que hay reflujo ahí. Y la pHmetría no necesariamente es la que va a determinar esa situación. ¿Okay? O sea que esa parte es importante. Segundo, las pruebas pueden ser deficientes para reflujo laringofaringeo. Y entonces hay que considerar una cosa que se llama esta MIPH, que es una impedanciometría y pHmetría intraluminal multicanal, que tiene sensores en la hipofaringe y el esófago. Entonces, si ustedes se acuerdan, la pHmetría convencional tiene estos sensores en el esófago. Está muy descrito, es el estándar de oro. Pero ¿qué pasa cuando el ácido sube hasta acá? Pues no necesariamente lo va a detectar el estándar de oro. Entonces, ¿qué se ha diseñado? Estos
estas pruebas multicanal. Ahora, estas pruebas multicanal, fíjense cómo llegan más arriba, abajo del esfínter esofágico superior. Estas pruebas no las hacen todos los gastros, las hacen principalmente gastros que se especializan en motilidad. Y aún así no todos los especialistas en motilidad la hacen. Entonces se vuelve más complicado. Y todavía un paso más allá está esta, que esa es la MIPH, donde hay sensores arriba del esfínter esofágico superior. Entonces esta tiene la hipofaringe también. Esta sería la mejor prueba para nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde la hacen? Ese es el problema. Al día de hoy, los gastros no le están haciendo, por lo menos en México, hasta donde yo estuve haciendo una encuesta con muchos gastros. La dejaron de usar porque no se estaba pidiendo, usando demasiado. Usan algunos estos, pero esta prácticamente no, y solo en algunos centros, inclusive en Estados Unidos, la hacen. Entonces, puede ser que en un futuro la tengamos más disponible, pero si tuviéramos que escoger una prueba, sería esta. El problema es, pues, que no la tenemos tan disponible. La otra es no descarten y siempre piensen en la pepsina, porque la pepsina es un factor importante en casos resistentes. ¿Por qué? Porque puede haber pepsina en estructuras laringeas, porque hay moléculas inactivas de pepsina en estructuras nuestras, arriba, que pueden quedarse ahí y que se pueden de repente activar. ¿Con qué? Con episodios de reflujo leve o moderado. Entonces, de repente puede no haber un reflujo tan grande que lo detecte la pHmetría, pero se puede estar activando pepsina arriba. Entonces, hay unas pruebas de pepsina que pueden ayudar. Y lo que dice la evidencia es que la prueba de pepsina puede ayudar a apoyar un diagnóstico de reflujo laringofaringio. Entonces, hay muchas cosas ahí a la mano, ¿no? Si uno se quiere meter de lleno a esto, hay muchas cosas que podemos hacer. Ahora, en cuanto a medicamentos, siempre se habla de los inhibidores de bomba. Son lo que siempre se ha usado, pero no hay que ignorar otras herramientas como el alginato y ahora los PCABs, que eso es lo que vamos a hablar un poquito más a fondo. ¿Ok? Entonces, no hay que ignorarlos, hay que tomarlos en cuenta. Ahora, también otra cosa a tomar en cuenta es que uno manda inhibidor de bombas como si fueran dulces, ¿sabes? Hay gente que lleva años tomándolo. ¿Qué puede pasar con un uso crónico de inhibidor de bomba? Puede haber efectos secundarios ya muy demostrados. Hay asociaciones a demencia, osteoporosis, problemas cardiovasculares, falla renal. Entonces no son cualquier cosa estarlo recetando nada más así porque sí. Y entonces les decía, alginato y ahora PCABs, o los bloqueadores específicos de potasio, son herramientas útiles. Ahora, en cuanto al medicamento y cómo funcionan, esto es justamente lo que vamos a reservar para el doctor Amabile, que nos va a dar finalmente su experiencia y expertise en esto. Pero esta parte de la célula parietal también es increíble verla, recordarla y analizar todos los mecanismos de acción de los medicamentos. Porque en base a eso vamos a poder tomar una mejor decisión. Ahora, cuando vemos todos estos medicamentos y cómo funcionan, y comparamos los inhibidores de bomba y ahora los bloqueadores competitivos de potasio, que son los PCABs, tenemos varias cosas importantes, varias ventajas farmacológicas de los nuevos medicamentos. Al día de hoy los medicamentos que están en el mercado de los PCABs es el tegoprazán y ahora el fexuprazán. Y son medicamentos que se usan en la gastroenterología principalmente para esofagitis erosiva, o esofagitis un poco más intensa o severa. Pero fíjense, en el mundo de la gastro ponen a los problemas de reflujo extraesofágico, como lo que vemos nosotros, casi en el mismo nivel que la esofagitis erosiva, o sea, como cosas más severas de reflujo. Por lo tanto, se puede trasladar muchas de las indicaciones de los PCABs para este tipo de esofagitis erosiva al reflujo extraesofágico. O sea, podría ser inclusive medicamentos de primera elección para lo que vemos nosotros. Pero insisto, no es nada más llegar y recetarlo, hay que fundamentarlo. Entonces, específicamente sobre estos bloqueadores específicos de potasio, es de lo que vamos a hablar en el último bloque. Y se está demostrado que modificaciones en la dieta, por supuesto que ayudan, es de bajo riesgo,
Entonces, si está fundamentado, podemos darle eso. Pero tampoco se vale de que a cualquier paciente que tiene ahí, les digo, una disfonía, ya le prohibieron el cafecito, el vino, le gusta el alcohol, no puede tomar. Llegan pacientes con ya prohibición de todo lo que está rico en la vida, tampoco, pues también. No hay que ser tan prohibitivos. Entonces, insisto, el diagnóstico es fundamental. ¿Qué es lo que yo les puedo recomendar en cuanto a la endoscopía? Además de lo que ya platicamos de ver bien de cerquita, casi todas las escalas están enfocadas a ver los pliegues vocales. No dejemos de ver la zona que está en contacto más cercano con el esófago. Si yo veo a este burbujeo atrás de los aritenoides, puedo fundamentar más que hay algo de regreso de contenido gástrico hacia arriba. Yo puedo tener muchas cosas pasando en la región glótica. Pero si veo edema y veo como tejido redundante en esta zona, me da más fundamento que lo que yo pueda ver acá, ¿ok? Porque es la zona que está pegada al esófago. Si yo me asomo, como en este caso, a ver este tejido aquí redundante igual, y luego en este otro me voy a los senos piriformes, y yo veo algo que se ve por aquí como, vean, aquí se ve hasta el café que viene regresando, ¿ya vieron? Eso son señales mucho más evidentes para mí que el problema de banda, edema pseudosulcus y granulosa, la parte posterior de la laringe. Eso me da más evidencia a mí que muchas otras cosas de las que estamos siempre enfocados en ver. O sea, que veamos todo el entorno de nuestra endoscopía para poder realmente hacer diagnósticos adecuados. Entonces, ya para terminar, les voy a poner un caso clínico. Es un paciente de 45 años, tiene disfonía progresiva de 6 meses de evolución, posterior infección de vías respiratorias. Siempre ha sido disfónico. Desde siempre que nos dice ha sido disfónico, pero de 6 meses para acá después de la infección más. Le dijeron que tenía reflujo, lleva 3 meses con poca mejoría, está programado para una endoscopía de gastro, porque está diagnosticado como reflujo como la causa. Esta es la foto que a mí, cuando me fueron a ver a mí, me la entregó, que fue el que le habían entregado, y ese es en base a esta foto que se justifica el diagnóstico de reflujo. Entonces ustedes ven esta foto y ustedes se acuerdan rápidamente de las escalas de reflujo. Van a ver aquí, digo, hagan una escala rápida como la que estamos acostumbrados a hacer en la consulta. Empieza a hacer la escala, tiene esto, ¿ok? Más o menos. Entonces, vean si tiene obliteración ventricular, edema de pliegues, edema laringio difuso, hipertrofia de comisura posterior, tejido de granulación, moco. Y vean esta foto y ustedes traten de ver, digo, de manera muy rápida, más o menos qué puntaje le darían. ¿Ok? Entonces, dicen, bueno, le doy X, ustedes piénsenlo y ténganlo ahí en la cabeza. ¿Ok? Entonces, su puntaje fue de 0 a 6, 7 a 15, 16 a 20, 21 a 26. Y ese número guárdenlo ahorita. Y esta es como la secuencia de endoscopía que le hice yo. Entonces esta imagen podría ser la más cercana a la que vimos en la foto, donde lo que se ve, ¿qué puede ser? Pues se ve aquí que se tapa un poco las cuerdas vocales, se ve hasta el fondo como un punto medio oscuro acá, es lo que llego a ver. Veo diferencia en el grosor de los pliegues, ¿no? Cambiamos de cámara, 70 grados, ahora 70 grados con estroboscopía. Sigo viendo el punto rojo, veo que esta cuerda falsa está grande, puede ser edema, puede ser. Me acerco, endoscopio flexible por nariz de fibra, común y corriente, no es HD, no es chip tip ni nada. Se ve el punto con estroboscopía, con un naso común y corriente. ¿Y qué estamos viendo ahí? El punto, y ese punto está al lado de algo. ¿Tiene algo aquí, ya vieron? Tiene un pólipo hemorrágico. Y ese pólipo hemorrágico, si yo me quedo muy lejos, se camuflajea con lo oscuro de abajo. No lo veo. Me tengo que acercar. Así me tengo que acercar para que casi me pegue en la cara. ¿Ya vieron? Entonces, cualquier problema vascular, ectasias, nos va a apuntar muchas veces a la patología vocal. ¿Okay? Entonces, pólipo hemorrágico. Y ahora sí, lo vemos con un chip tip, que se ve muy bonito, por supuesto. Y ahí veo más detalles. Entonces yo estoy viendo aquí ya con el chip tip o el videoendoscopio que tenemos ectasias, pólipo hemorrágico, pero además tengo unos sulcus vocalis bilaterales. Entonces esto ya me cuadra con todo lo que estoy viendo, porque yo ya estoy viendo que el sulcus me explica la disfonía de toda la vida.
La infección de vías respiratorias, seguramente estuvo tosiendo o forzando, generó una ectasia y un pólipo hemorrágico. Entonces, ¿yo qué tengo que tratar? El pólipo hemorrágico. Los sulcus ahí han estado siempre y por eso nunca se quejó. Pero ya me cuadra la historia clínica con lo que estoy viendo, ¿no? ¿Está indicado hacer la endoscopia gástrica? Pues si tiene síntomas de reflujo, pues sí, pero no por la voz, no por la historia clínica que nos está presentando el paciente. Entonces, de acuerdo a los artículos originales de Jamie Kaufman, de Peter Belawski, Gregory Posma, si ustedes tuvieron un puntaje de 7 para arriba, que en general con esa foto la gran mayoría de nosotros pondríamos un puntaje arriba de 7, de acuerdo a los artículos originales, está justificado que ustedes receten tratamiento para reflujo laringofaríngeo. O sea, no están haciendo algo mal. El problema es las escalas y lo subjetivo de las escalas. ¿Cómo va a cambiar el puntaje? Por cómo se acercan por su balance de blancos y por la cámara que usan y la luz. Y la paciencia, por supuesto. Entonces es importantísimo acercarse. Porque no es lo mismo que yo les diga que este sapo tiene los ojos medio verdes negros, a que les diga que tiene trabéculas verdes con amarillo, que tienen cierta forma. La descripción aquí es muy diferente a esta y eso me lo da el acercarme. Y lo mismo pasa en sus endoscopías. Acérquense, tengan paciencia. Entonces no quiero cambiar la forma de pensar de nadie, por supuesto, ni contradecir a los maestros, ni a todo lo que nos enseñaron, pero sí hay que cuestionar las tendencias y hay que basarnos en la medicina basada en evidencia para tener criterio y ser más analíticos. Entonces el reflujo laringofaríngeo sin duda está sobrediagnosticado, pero bien justificado, tenemos buenas herramientas para tratarlo nosotros adecuadamente, con o sin ayuda de los gastros muchas veces. Entonces hay que diagnosticarlo simplemente de la mejor manera. Entonces, en conclusión, hay que pensar en reflujo, enfermedad por reflujo y extraesofágico como entidades diferentes. El diagnóstico es basado en buena historia clínica, pero buena visualización. Hay que apoyarnos en estudios cuando los tengamos a la mano, no siempre los vamos a tener a la mano. No todos son inhibidor de bombas. Hay cosas novedosas, nuevas, PCAPs y alginato. Y lo más probable es que la causa de una disfonía no sea necesariamente el reflujo. De hecho, lo más probable es que si el siguiente paciente disfónico que vean, lo más probable es que la disfonía no sea la causa. Puede tener reflujo, claro, como todos hemos tenido, pero no necesariamente va a ser la causa. Entonces, de todas las opciones terapéuticas que tenemos que ser justamente analíticos. Tenemos que fundamentar lo que vamos a dar para el beneficio de nuestros pacientes, por supuesto. Bueno, les hago este breve anuncio de este curso el 19-20 de septiembre. Es sobre uso de láser azul en laringología, específicamente en procedimientos en consultorio con el paciente despierto. Esto lo vamos a hacer en el Hospital Español en septiembre. Es un curso teórico práctico y lo vamos a tratar de hacer increíble para que esté divertido y útil para la práctica de todo mundo. Acérquense conmigo si quieren información y con mucho gusto les voy pasando ahí los datos. Bueno, entonces me gustaría ahora pasar con nuestro invitado especial y me gustaría presentarles, es un gran honor tener aquí en la sociedad al doctor Carlos Amavil. El doctor cuenta con una maestría en farmacología y un doctorado en toxicología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Fue nombrado académico visitante en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Harvard. Se dedica a la investigación sobre la resistencia bacteriana y el uso racional de antibióticos. Cuenta con más de 78 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como en capítulos de libros. Así que gracias por estar con nosotros, bienvenido a la sesión y es un gusto tenerlo con nosotros. Adelante. Y gracias a ustedes por su atención. Muy bien, pues muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes, sea presencial o virtualmente. En efecto, soy farmacólogo, siempre me debo casi disculpar por ello, porque y más a esta hora de la noche no es una buena idea tener una plática de farmacología para cerrar las actividades del día, pero la farmacología lidia en muchas ocasiones con cosas esotéricas y el propósito de esta plática es aterrizar algunos de esos conceptos esotéricos sobre una molécula recién llegada a nuestro país, el fexuprasan, y revisarlo desde el punto de vista farmacológico. No les voy a presentar evidencia clínica,
les voy a presentar a la molécula desde el punto de vista farmacológico. Para ello tengo que empezar por contrastarlo con moléculas que ustedes conocen de hace mucho tiempo y que han utilizado y que utilizan cotidianamente, que es el clásico inhibidor de la bomba de protones, que pues en efecto se utiliza se les prescribe como caramelos o como agua de uso, diría mi abuela, pero son probablemente los medicamentos, están entre los medicamentos que tienen la farmacodinamia más compleja. Y ese aspecto farmacodinámico es el que quisiera destacar en las primeras diapositivas. Lo que les voy a presentar es algo que ustedes conocen muy bien y nada más es una cuestión introductoria rápida. Como ustedes saben, el interior del estómago, toda esta mucosa intestinal es una mucosa fuertemente plegada para incrementar la superficie de contacto con el lumen estomacal, y esto pues amplifica la posibilidad de que haya estas células parietales, que es lo que están viendo en pantalla, las células parietales en verde, que si las vemos un poco más de cerca, pues son unas células con una arquitectura muy particular, ¿no? Son unas células que tienen, la parte de arriba es el lumen gástrico, el interior del estómago, este es el lado vasolateral de las células, y si se dan cuenta, pues son unas células con una arquitectura muy distinta de la célula globosa típica que está en el epitelio del estómago. Estas son las células que se encargan de la producción de ácido, esto lo conocen muy bien, y bueno, cuando tenemos problemas con la producción de ácido, tradicionalmente o históricamente, pues lo que se hacía era lo más fácil, neutralizar el ácido, y tenemos pues diferentes, de hecho se siguen utilizando diferentes estrategias para incrementar el pH como una mera reacción química. Después llegaron los antagonistas del receptor 2 de histamina, que en su momento pues se consideraron el mayor avance terapéutico, pero sabemos que tienen algunas limitaciones, vamos a revisarlas rápidamente en un momento. Y finalmente llegaron los algoprazoles, todas las moléculas que terminan con prazol y que son los clásicos inhibidores de la bomba de protones. Estas son las tres estrategias básicas para controlar desde el punto de vista químico el pH que nos está produciendo esta célula parietal. Ahora bien, la célula parietal tiene, les decía yo, esta arquitectura muy particular, pero no solo eso, tiene una fisiología muy compleja. Y la célula parietal en estado de reposo va a ser como la están ustedes viendo aquí, y se dan cuenta, tiene estos canales prácticamente lisos. Bueno, hay algo de rugosidad en la superficie, pero más bien mínima, y tiene una enorme cantidad de vacuolas, no son los grandes gránulos que ven aquí, estos son mitocondrias, una gran cantidad de vacuolas en el citoplasma. Esta célula parietal pasa a un estado de activación, y cuando ven ustedes la célula parietal activa, pues se dan cuenta de que es una célula con muchísimo más complejidad. Los canalículos ahora se han expresado, están en contacto y han amplificado la superficie de la membrana celular, que es el resultado, como veremos en un momento, de la fusión de todas estas vacuolas. Como les decía, estos gránulos oscuros son mitocondrias, y ahorita va a ser claro por qué los necesitamos. ¿Quién activa o qué es lo que activa esta célula parietal? Bueno, pues lo activan tres mediadores esenciales. La histamina, y de ahí que los antagonistas de histamina puedan tener un papel en el bloqueo de esta activación de la célula parietal, pero también la gastrina y la acetilcolina. Y estos mediadores, ¿cuándo es que surgen? Pues esencialmente cuando empezamos a comer, pero también cuando vemos comida, o cuando olemos comida, o cuando pensamos en comida. Probablemente ahorita, nomás de estárselos diciendo, se están empezando a secretar algunas de estas señales y se están empezando a activar algunas de sus células parietales. Esta activación, como les decía, cambia la arquitectura de la célula. Y esto ocurre porque esas vacuolas, estas pequeñas vesículas de membrana que están en el citoplasma, son las que contienen la bomba de protones, pero contienen la bomba de protones en un estado inactivo. La célula está inactiva y la bomba de protones está inactiva. Y cuando la célula se activa, entonces esta vesícula de membrana se fusiona con la membrana citoplásmica, pero del lado exclusivo que está en el lumen estomacal, o sea, en el interior del estómago, y ahora sí, ya la bomba de protones entra en un estado de actividad. Empieza a bombear protones hacia afuera,
Una cosa secundaria que nunca le prestamos mucha atención es que si estamos sacando una carga positiva, pues tenemos que meter una carga positiva porque si no se nos despolariza la membrana de la célula y entonces pues es necesario que si saco protones tengo que meter otro catión monovalente y ese es potasio. Y ahorita eso resulta crucial para lo que vamos a ver a continuación, pero nunca le dimos mucha importancia. Y cada vez que sale un protón, cada vez que estoy expulsando un protón, gasto una molécula de ATP. Y es por eso que estas células están llenas de mitocondrias, porque son células que consumen una enorme cantidad de energía para poder estar produciendo el ácido cuando la célula está activada. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de la activación es un proceso complicado, o sea, pasa por todo el cambio estructural, cambio arquitectónico de la célula y un estado fisiológico en el cual las bombas de protones están inactivas a un estado en el cual empiezan a bombear protones hacia el interior del estómago. La bomba de protones, bueno, podemos revisarla de muchas maneras. Esta es una representación clásica así de listones de todo el complejo que es la bomba de protones. La parte que está así como en algo de color pues rosita, esto es la membrana citoplásmica. De este lado hacia afuera está el lumen estomacal y todo lo que está del lado verde pues es el citoplasma de la célula parietal. Es una molécula compleja pues que atraviesa la membrana de la célula parietal y que permite sacar los protones que están en el citoplasma y exportarlos al lumen del estómago. ¿Cómo es que funcionan estos algoprazoles, los inhibidores de la bomba de protones? Bueno, hay varios, les puse aquí 3 ejemplos, hay otros 2 más en uso clínico. Y bueno, el primero de ellos, el más popular, es el omeprazol, probablemente el que sigue en uso, o el líder del mercado fue durante muchos años el esomeprazol, que al final de cuentas es omeprazol, es nada más un isómero del omeprazol, uno de los 2 isómeros del omeprazol. El omeprazol es una mezcla racémica. Son moléculas que son muy parecidas entre sí, tienen un par de regiones que son características, tienen esta región benzimidazol que está marcada aquí y una piridina que está marcada acá. Fuera de eso, pues son unos cuantos sustituyentes por afuera de esa región de la molécula, unos cuantos sustituyentes los que hacen variar a un algoprazol de otro algoprazol. La verdad es que yo los manejo con un poco despectivamente porque se han tratado de postular muchas ventajas de unos y de otros, incluso de alguno de ellos se hablaba de que era más irreversible, son inhibidores irreversibles de la bomba de protones, se hablaba de que son más irreversible que otro y dice uno, bueno, ¿cómo puede ser más o menos? O es irreversible o no es irreversible, es reversible, pero no se puede ser más irreversible, pero alguno de ellos, parte de las campañas de marketing decía eso. Estas son moléculas que se les considera profármacos, no en el sentido clásico, o sea, no pasan por un metabolismo hepático, que es lo que usualmente ocurre con los profármacos, sino simplemente son profármacos porque como tal la molécula pues no es activa, sino que tiene que sufrir una serie de transformaciones, que es lo que están viendo en pantalla. Se va formando un anillo adicional, que es que ven ustedes aquí, y este anillo finalmente se rompe y se une de manera irreversible, se establece un enlace covalente con la bomba de protones y este enlace es el que atrapa la molécula del inhibidor en el canalículo por donde va a salir el protón y deja inactiva la bomba. Todo esto ocurre en un medio ácido, o sea, esta reacción ocurre en un medio ácido. De modo tal que si ustedes se toman un inhibidor de bomba de protones que no tenga cubierta entérica, ese inhibidor de bomba de protones reacciona con el ácido del estómago y estas reacciones que están viendo ustedes aquí, si no ocurren en la cercanía estrechísima, pero así en contacto directo con la bomba de protones, esto hace que la molécula se desperdicie, se pierda por completo, están gastando pólvora en infiernitos, diría el dicho, ¿no? Es utilizar una molécula que no va a tener ninguna utilidad. Y eso es por la razón por la cual todos los inhibidores de bomba de protones tienen cubierta entérica. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que tragárselo, llega la molécula al estómago,
pero lo atraviesa sin ser absorbida, y no es sino hasta que pasa al intestino que se disuelve la cubierta entérica, se absorbe, entra al torrente sanguíneo y va a llegar entonces a la célula parietal, pero por el lado vasolateral. Tiene que entonces pasar todo ese tiempo de entre que el tránsito estomacal, llegar al intestino, la absorción, y llegar a la célula parietal, y ahí empezar a tener efecto. Eso retrasa mucho el inicio de acción de estas moléculas, y pues como que se pierde un poco, es un poco contraintuitivo, ¿no? O sea, yo tengo una molécula que quiero que me inhiba a la bomba de protones en la célula parietal del estómago, y la molécula no puede estar en el estómago porque si se disuelve en ácido se echa a perder. Entonces, eso le añade complejidad al asunto desde el punto de vista farmacodinámico, como veremos en un momento. Y entonces, toda esta reacción tiene que ocurrir, les decía yo, exactamente aquí, en este sitio, juntitito a la bomba de protones, para que ocurra la formación del enlace covalente que va a permitir que el inhibidor bloquee la bomba de manera irreversible. Este es el requisito indispensable. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que me impone toda esta cuestión, ya sabemos bien a bien en dónde se une, a qué regiones, a qué aminoácidos de la bomba de protones se une, y una de las cosas que me impone toda esta farmacodinamia es que estas moléculas son inútiles o son inactivas si la bomba de protones está inactiva. ¿Por qué? Pues porque no hay ácido en una célula parietal inactiva. Entonces, si no hay ácido, no se va a activar, porque no necesito que haya ácido para que la molécula, que es un profármaco, se convierta en el intermediario activo. Entonces, en la célula parietal inactiva, yo no tengo actividad. Pero por otro lado, si yo lo echo ya en el estómago con ácido, se echa a perder la molécula, y entonces tengo que ponerla con una cubierta entérica que la proteja por el tránsito estomacal. Es algo verdaderamente complicado, casi diría yo obtuso. O sea, es muy, muy difícil la farmacodinamia de estas moléculas. Y eso impone una característica muy peculiar que usualmente al médico que prescribe inhibidores de bomba de protones, sobre todo el médico general, se le olvida decirle e insistirle al paciente que lo haga. Y es este gráfico que les voy a presentar. Este es un gráfico que no tiene escalas, pero que trata de ilustrar la complejidad farmacodinámica. Digamos que esta es la curva farmacocinética del inhibidor de bomba de protones. O sea, ustedes lo administran por la vía oral, se va incrementando la concentración plasmática y luego pues, va disminuyendo por la distribución, el metabolismo, la excreción, etc. Y a esta gráfica le voy a empalmar, sin unidades ni de tiempo ni de concentración, le voy a empalmar la gráfica de la activación de las bombas. O sea, qué tan activas están las bombas de protones. Y entonces, pues si yo veo, pienso, huelo, o ya me estoy empezando a comer la hamburguesa que está en esa fotografía, se me activan las bombas de protones de manera instantánea. O sea, ese paso de la célula parietal de inactivo a activo es muy rápido, se activan las bombas de protones y ocurre esto que vemos en azul. Y entonces, pues, ¿qué es lo que llama la atención? Que si el fármaco tiene que llegar por el lado vasolateral, o sea, tiene que absorberse, tiene que llegar a la célula parietal, ingresar al citoplasma y llegar hasta la salidita de protones de la bomba de protones, pues cuando mis bombas de protones están totalmente activas, que es en este pico, la concentración plasmática del fármaco apenas está empezando a incrementarse si yo se las doy a mi paciente al mismo tiempo, o si el paciente decide tomarse los dos, el desayuno y su inhibidor de bomba de protones al mismo tiempo. Y por el otro lado, cuando ya se alcanzó el pico de concentración plasmática máxima del fármaco, lo que voy a tener es que ya el número de bomba de protones activas ya va en descenso. Y las bombas inactivas no son susceptibles a inactivación. Entonces, pues he perdido toda una enorme cantidad de oportunidades de inhibir a las bombas de protones. Entonces, ¿cómo soluciono este problema? Pues soluciono este problema solamente de una manera, y esa manera es tratando de empalmar las dos curvas. Y la única manera de empalmar las dos curvas es que el paciente se tome el medicamento de 30 a 60 minutos antes de los alimentos, preferentemente antes del desayuno. Pero esta recomendación, que suena muy sencilla,
está documentado en la literatura, en todo el mundo, los médicos siempre se les olvida hacerle hincapié al paciente en que tiene que tomárselo 30, 60 minutos antes de que de desayunar. Y es claro que si no lo hace, el medicamento no va a funcionar. Y esa es la razón por la cual estos inhibidores de bomba de protones, los algoprazoles, fallan tan frecuentemente. Y no es tanto la culpa del médico, es también la cuestión de la dificultad. No sé qué hagan ustedes cuando se levanten y vayan a desayunar, si es que desayunan, porque luego tienen unos horarios medio complicados. Pero si se levantan y se bañan y se van rápidamente a la cocina y se toman lo primero que se encuentren, pues eso es el momento en el cual se toman el medicamento. Es muy poco probable que tengan su inhibidor de bomba de protones en el buró junto a la cama y lo primero que hagan al despertar sea tomárselo para luego bañarse, vestirse, lo que sea, y dejar pasar los 30, 60 minutos para después tomar su desayuno. Es difícil que el paciente se apegue a este tipo de recomendaciones. Entonces, sea porque el médico no lo recomiende o porque el paciente no lo haga, estamos perdiendo la ocasión para inactivar a las bombas de protones. Estas son moléculas que tienen una vida media muy corta. Y entonces, pues no solamente tomamos alimentos una vez al día, usualmente tomamos 3, si es que el tiempo y el dinero lo permiten, y entonces en la segunda ocasión, o sea, digamos, esto ocurrió en el desayuno, en la segunda ocasión, en la comida, que va a ser unas 4 o 5 horas después del desayuno, ¿qué es lo que idealmente habrá ocurrido? Bueno, pues como estos son inhibidores irreversibles, la mayor parte de las bombas, si lograron hacer esto, si lograron empatar los dos picos, la mayor parte de las bombas de protones ahora estarán inactivas y entonces a la hora de la comida pues habrá muy poquitas bombas activas. Solamente las que no se alcanzaron a inhibir. Y entonces, aunque el fármaco tenga una vida media muy corta y ya no haya fármaco en el sistema, de hecho hay muy poco fármaco en el sistema a las 4 o 5 horas, que es la hora de la comida, ya el número de bombas de protones activas ha disminuido notablemente. Y en la cena, pues se va a mantener, aunque ya francamente no exista inhibidor de bomba de protones en la sangre, se va a mantener el mismo número o apenas un poquito más elevado de bombas de protones, porque esencialmente la célula parietal produce un 1% de las bombas de protones por hora, o sea, hace que en promedio, al cabo de un día, tiene una cuarta parte de las bombas de protones nuevas. Entonces, necesitaría 4 días para haber repuesto todas sus bombas de protones y haber reemplazado a las que quedaron irreversiblemente inhibidas. Entonces, si esto lo hicieron adecuadamente, si ustedes se tomaron su inhibidor de bomba de protones o si su paciente lo hizo 30, 60 minutos antes del desayuno, habrán logrado esto con éxito en la gran mayoría de los casos. Desde luego hay excepciones, pero en la gran mayoría de los casos lo habrán logrado. Pero esta es la principal causa por la cual este tipo de tratamientos falla. Estos son medicamentos que tienen vidas medias cortas, les decía, ahí está la lista de las vidas medias de los principales representantes de la familia, que están entre media y cuando mucho 2 horas, de modo tal que es crucial realmente hacerlo esto este empate. Y el tiempo a la concentración plasmática máxima, pues es un tiempo prolongado, precisamente porque tienen cubierta entérica. Y entonces, pues, tiene que esperarse a que transite por el estómago, llegue al intestino y se absorba adecuadamente. Esas son las características farmacodinámicas de los inhibidores de la bomba de protones. Otras cosas que tienen los inhibidores de la bomba de protones clásicos, los algoprazoles, es que pasan por metabolismo hepático. Y especialmente lo hacen por una isoforma, que es la isoforma 2C19 de citocromo P450. Esta es una isoforma que tiene una enorme cantidad de polimorfismos. Y eso hace que haya una variación interindividual muy alta en términos de la curva farmacocinética del propio inhibidor de bomba de protones. Entonces, en aquella persona que sea un hipermetabolizador, un metabolizador rápido, la curva se va a achaparrar. En aquellos que tengan un metabolismo más lento, pues la curva se va a hacer más alta. Va a haber una variación importante. Pero no solo eso. Hay interacciones medicamentosas importantes documentadas para los inhibidores de bomba de protones. La más famosa es el clopidogrel, es un antiagregante plaquetario, es otro profármaco. Este tiene que pasar por el metabolismo hepático para activarse. Y entonces, si compite el inhibidor de bomba de protones por el clopidogrel por la misma enzima, lo que va a ocurrir
al menos en el papel, esto en realidad no ocurre tanto en el medio clínico, pero lo que va a ocurrir es que el clopidogrel no se va a activar. Y entonces el paciente puede estar muy confiado de que se está tomando religiosamente su clopidogrel, su antiagregante plaquetario, pero si un día empieza a tomar un inhibidor de bomba de protones, lo que va a pasar es que el clopidogrel no se le activa, no tiene el efecto antiagregante y se va a enterar cuando le dé el siguiente infarto. ¿Por qué? Pues, pero yo me estaba tomando mi inhibidor de bomba de protones, digo, mi clopidogrel, pues sí, pero te lo estabas tomando con un inhibidor de bomba de protones. Y entonces esto estaba impidiendo que el fármaco se activara y tuvieras el efecto antiagregante plaquetario que era necesario. Entonces, si se dan cuenta, tiene también este lado complicado de uso, esta limitación importante del uso. Ok, bueno, pues, pero siguen siendo el estándar de oro. No hay nada mejor para inhibir a la bomba de protones que los algoprazoles, al menos hasta ahora. Y entonces, pues regresemos a nuestra bomba de protones, ahí está lo que les había presentado hace un momento, y veamos esto de una manera mecanística, un poquito más detenidamente, para ver cómo es que funciona. Esta es la representación de la bomba de protones, y apenas los alcanzarán a observar por el contraste, pero aquí adentro están, en un canalito, están 2 protones metidos en la bomba. Esta bomba se activa. Esto es esencialmente por, les decía yo, el efecto de la hidrólisis de ATP. Y entonces lo que va a pasar es que sale un protón y entra un potasio. Y entonces, en el momento en el que la bomba se ha echado a andar, se exporta el protón, que era lo que yo esperaba, la bomba de protones, y entra en su lugar un catión de potasio. Hay mucho potasio en el interior del estómago. Y bueno, luego ese potasio que ya está en el sitio en su sitio reemplazando al protón, ese potasio entra a la célula y el sitio que ocupaba el protón originalmente, pues el protón inicial es desplazado hacia arriba, entra un nuevo protón, se recarga, por así decirlo, la bomba y regresamos al punto de partida. Y entonces este es el funcionamiento de la bomba. Tiene 2 protones, se expulsa uno, entra potasio, el potasio es introducido en la célula, es sustituido por otro protón, llega la bomba y se recarga. ¿Qué mecanismos tenemos para inhibir la bomba de protones? Pues los algoprazoles, que lo que hacen es unirse irreversiblemente al canalículo por donde sale el protón. Y el otro, que es el mecanismo más reciente, y aquí quiero ser enfático, ¿de qué estamos hablando? De inhibición de la bomba de protones. Y entonces, aunque desde el punto de vista, pues un poco para facilitar diferenciarlos y mucho para efectos mercadológicos, se les ha puesto en una categoría aparte, pues son a estas moléculas que llamamos PCAPs. Pero en realidad son inhibidores de bomba de protones. O sea, al final de cuentas lo que estoy haciendo es inhibir la bomba de protones por un mecanismo molecular distinto. ¿Cuál es ese mecanismo? Pues competir por el potasio. Se unen al sitio, no al canal por donde sale el protón, sino se unen al sitio donde debiera de entrar el potasio. Son competitivos, de modo tal que la unión no es irreversible. Si la concentración del fármaco disminuye, se desprende de la molécula y la bomba de protones vuelve a funcionar. Y esto pues es algo que hay que tener en consideración. Y estas son las moléculas que llamamos PCAPs y que son los que ahora, para ser justos, les vamos a llamar algoprazanes. Son las moléculas que terminan con prazán en vez de prazol, que son los viejos inhibidores de la bomba. Insisto, estamos inhibiendo la bomba de protones, pero lo estamos haciendo con un mecanismo molecular distinto. Y eso suena como esoteria, ¿no? Qué bonito está que lo hagas por otro camino, pero al final de cuentas estás inhibiendo la bomba de protones. ¿Cuál es la ventaja que te da el hacer esto por un camino distinto? Pues son varias y son ventajas muy importantes. Déjenme presentarles nada más 2 de estas moléculas. Está el omeprazol como un referente de los algoprazoles y tenemos al tegoprazán, que tiene una cierta analogía estructural todavía, si se dan cuenta todavía el anillo benzimidazol todavía está presente, y tenemos al fexuprazán, que no tiene nada que ver, o sea, es una molécula enteramente distinta, y estos 2 son algoprazanes, son PCAPs. Ok, estas son moléculas que, como habíamos visto, se unen al sitio donde se debiera de unir el potasio y lo hacen de manera competitiva. La primera característica importante es que esto lo pueden hacer con la bomba activa o la bomba inactiva.
en la célula parietal activa o en la célula parietal inactiva, lo cual pues ya nos quita de enfrente el obstáculo de tener que estar sincronizando curvas y de estar teniendo lo que tomar 30, 60 minutos antes del desayuno para que funcionen. La bomba de protones en cualquiera de sus formas es susceptible a la inhibición por una de estas moléculas. Otra característica es que son estables en ácido. Estos no son profármacos, estos son moléculas que son activas per se, y si son estables en ácido quiere decir que se lo pueden tomar sin cubierta entérica y entonces puede llegar al estómago directamente, unirse a una bomba de protones ya activa e inactivarla. Entonces ya no tengo que tener toda esta demora. Y la otra característica depende de la naturaleza química de estas moléculas. Son extraordinariamente solubles en lípidos, poco solubles en agua, excepto en pHs muy ácidos, de modo tal que cuando la acidez es alta, ahí se concentran. Y resulta ser que estas moléculas, los algoprasanes, alcanzan concentraciones hasta 100.000 veces las plasmáticas allí en la vecindad de la bomba de protones. Entonces, pues sí, la concentración plasmática es mi parámetro más importante desde el punto de vista farmacocinético, pero en donde hace falta el inhibidor, que es ahí en la bomba de protones, la concentración es brutalmente mayor. Y esto pues entonces hace que pues, toda la farmacocinética plasmática desde luego sea relevante, pero no tanto. Yo tengo una enorme reserva de fármaco juntito a la bomba de protones. Y entonces regreso a mi esquema de mis curvas y de la necesidad de empatarlas. Y aquí tengo lo que pasa con y los parámetros, vida media y tiempo a la concentración plasmática máxima de los algoprazoles. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Si lo comparo con tegoprazán, que fue el primero de estos PCAPs en llegar, pues es un fármaco que tiene una vida media de 5 horas y alcanza una concentración plasmática máxima en 1 hora. ¿Por qué? Porque no lleva cubierta entérica, se disuelve y se absorbe desde el momento en el que llega al estómago. Y entonces, pues es la curva farmacocinética que yo tengo aquí. Alcanza el pico poquito después de que se acaban de activar todas las bombas, va a estar inactivando a las bombas desde que llega al contenido estomacal, porque es activo desde el lumen estomacal, pero incluso cuando ya llega al plasma, pues llega al plasma, se mantiene durante su vida media de 5 horas, no es la duración de la ventana terapéutica, es nada más el tiempo que tarda la concentración en bajar a la mitad, y entonces pues a lo largo de 5 horas, bueno, de 6 horas, todavía sigue habiendo una concentración plasmática importante de este medicamento, recordando además que se concentran especialmente junto a la bomba de protones. Y bueno, este es el tegoprazán que ha estado en el mercado alrededor de 1 año en el mercado mexicano. Y el recién llegado fexuprazán, ¿qué es la característica que tiene? Pues tiene una vida media prácticamente del doble, 9 horas. Se tarda un poco más en alcanzar la concentración plasmática máxima, llega en 2 horas, de modo tal que el pico es un poco más tardío, pero la vida media nos hace que la concentración plasmática vaya disminuyendo mucho más gradualmente. Insisto, no es crucial esto de la concentración plasmática, pero pues entre más haya en el plasma, pues desde luego aún más va a haber en la cercanía de la bomba de protones, y esto nos va a cubrir en una sola dosis, en una sola toma diaria, nos va a cubrir a las bombas que se están activando durante el desayuno, durante la comida y durante la cena, porque vamos a tener una abundancia, no importa que sean reversibles, vamos a tener una abundancia del fármaco en la vecindad de la bomba de protones. ¿Ok? Y entonces, pues para terminar, en una cuestión comparativa de estas dos familias de fármacos, entre los algoprazoles, que son profármacos, tienen que activarse en ácido y bloquean el paso de protones. Estas son la característica de los inhibidores clásicos de la bomba, los algoprazoles. ¿Qué pasa con el fexuprazán y otros prazanes? Bueno, son fármacos que directamente bloquean a la bomba y lo hacen uniéndose competitivamente al sitio de unión del potasio. Entonces, otra vez, bloquean la misma molécula, bloquean la misma bomba de protones, pero lo hacen de manera distinta. Uno impide que salga el protón, otro impide que entre el potasio. Y entonces, bueno, pues al final de cuentas el resultado es el mismo, la bomba de protones queda inactivada.
Esta diferencia, ¿qué es lo que conlleva? Nos lleva, por un lado, en el lado de los inhibidores clásicos, a la necesidad de la cubierta entérica que prolonga el tiempo de absorción, y a la necesidad de sincronizar las curvas, porque tengo que esperar a que el fármaco se absorbe y llegue por el lado basal lateral a la célula parietal. Por el lado de los prasanes, y particularmente del fexuprazán, empieza a actuar y absorberse tempranamente, y esto es una gran ventaja, y la eficacia es independiente de alimentos, o sea, se lo pueden tomar junto con, antes de, después de, no importa, la cobertura en tiempo va a ser de 24 horas desde el punto de vista clínico, de neutralización del pH o de medición del tiempo que el estómago está con un pH por arriba de 4. La farmacocinética de estos medicamentos, de los algoprazoles, tiene una larga tiempo a la concentración plasmática máxima, otra vez el resultado de la cubierta entérica, y una corta, muy corta vida media, y el fexuprazán es precisamente lo opuesto, tiene una corta tiempo a la concentración máxima, se empieza a disolver de inmediato y absorber de inmediato, y tiene una larga vida media de 9 horas. A lo que nos lleva estas diferencias es, por el lado de los inhibidores clásicos, a un mayor tiempo al inicio de acción y a una menor duración del efecto, especialmente si no se toma en la ventana terapéutica específica, así en la ventana temporal específica. Y por el lado del fexuprazán, pues hay un menor tiempo al inicio de la acción, hay una mayor duración de este efecto, y siempre mantener en cuenta que hay una concentración brutalmente mayor en la vecindad de la bomba de protones. Y finalmente, bueno, el lado del metabolismo, los inhibidores clásicos están todos metabolizados por la isoforma 12-19 de citocromo P450. Esto conduce a variación interindividual, ahorita lo revisamos. Y por el lado del fexuprazán, este es un fármaco que no se metaboliza por 12-19, sino se metaboliza poco, pero se metaboliza por la isoforma 3A4. No hay polimorfismo importante de 3 a 4, y entonces esto disminuye la variación interindividual. Entonces, regresando a cuáles son las consecuencias, hay una mayor variación interindividual por polimorfismos en los inhibidores clásicos, y hay este riesgo de interacciones medicamentosas. Esta particular del clopidogrel es lo que se conoce como black box warning de FDA. Insisto, no es algo que se observe tan cotidianamente en la clínica, pero sigue persistiendo como una precaución importante el no prescribir inhibidores de bomba de protones clásicos a una persona que está tomando clopidogrel. Por el lado del fexuprazán, pues la restricción, la diferencia en la vía metabólica, pues hace que haya menos variación, no hay variación interindividual por polimorfismo, y no hay riesgo importante de interacciones. Pese a que muchos fármacos pasan por metabolismo con 3 a 4, el metabolismo es tan pobre que no establece un riesgo competitivo en el cual pueda disminuir el metabolismo de otros medicamentos que se tomen concomitantemente. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de una forma distinta de inhibir bomba de protones. El metabolismo podría sonarnos, o sea, pues estoy inhibiendo bomba de protones otra vez. Sí, pero lo estoy haciendo con un mecanismo molecular enteramente distinto que sí tiene ventajas farmacológicas que se traducen en una ventaja clínica importante. Con esto termino y les agradezco su atención. No sé si haya tiempo o ganas de preguntas, o ya se desactivaron las bombas de protones. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que nos hicieron aquí en línea. Es Diego Linares Pineta. ¿Existe algún beneficio mayor en pacientes con osteopenia u osteoporosis al utilizar PCAP comparado con IVP clásicos? Estos son fármacos nuevos. Todo el impacto de la inhibición de bomba de protones en la resorción ósea, que es algo que se conoció ya tardíamente con los inhibidores clásicos, es algo que todavía no se documenta bien con los PCAPs. Por el mecanismo de acción, uno pudiera suponer que el efecto va a ser muy similar.
pero eso, insisto, va a ser el resultado de observaciones de más largo plazo, porque esto es algo que se observa en pacientes que reciben el tratamiento durante meses o años y aún no hemos llegado ahí. Ahorita todos los estudios clínicos se han limitado a semanas de uso de este medicamento. Pero insisto, así, pensando en voz alta y desde el punto de vista farmacológico, pudiera parecer que se puede esperar el mismo efecto como efecto adverso de los PCAPs comparados con los inhibidores clásicos. Bien, pues le doy la palabra al doctor Sáenz, y si alguien aquí tuviera alguna duda, por favor acérquese con el doctor o con un servidor, para ya darle el tiempo adecuado aquí a la sesión. Gracias. No. Bueno, pues quiero agradecer, no se retiren, quiero agradecer mucho al doctor Carlos Amabile y al doctor Fermín Zubiaur por esta excelente ponencia que nos dieron. Está un poco como redundante, pero siempre que escucho al doctor Amabile me quedo impresionado de lo que hace la farmacología o lo que hace en nosotros la farmacología cuando la comprendemos y la entendemos de una forma correcta. Y pues bueno, muchas gracias a los dos, y tenemos por parte de la sociedad estos pequeños presentes, así como una constancia en agradecimiento por su participación. Doctor Amabile, muchísimas gracias, ¿no? Y para el doctor Zubiaur, muchísimas gracias. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles su participación, su presencia, a la gente que está conectada en línea, y desearles que tengan buenas noches, y nosotros nos vemos en un mes desde Monterrey, transmitiendo para ustedes la sesión conjunta con el Colegio de Otorrinolaringología del Estado de Nuevo León. Buenas noches a todos y muchas gracias.